Bueno, en este momento daremos inicio al webinar titulado como Introducción a GIS a cargo de Edgar Granados. Edgar Granados es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en el año 2013, además de poseer un máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía por parte de la Universidad Politécnica en Madrid en 2020. También cuenta con cerca de 10 años de experiencia en las áreas de geomática y docencia universitaria. Él actualmente es el director de Alpha Geomatics, patrocinador del Congress 2021 y catedrático en la UCA. Al final del webinar se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, si tienen alguna pregunta durante el webinar, pueden escribirla en el chat durante el desarrollo de la misma. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Edgar Granados. Gracias, feliz día para todos. En primer lugar, extender el agradecimiento a todas las personas que están conectadas por el interés hacia la ponencia y comenzar diciendo un poco cuál es la dinámica de las ponencias de las cuales estoy encargado yo este día. Básicamente, cuando los chicos del capítulo estudiantil me propusieron dar temas vinculados a GIS, lo que ideamos en conjunto fue una serie de ponencias, que son las que hay a lo largo del día de ahora, que están conectadas entre sí. En esta primera ponencia vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de información geográfico, y eso nos va a servir de base para que luego en la ponencia de las 2 de la tarde, habiendo visto cuáles son las posibilidades de los sistemas de información geográfica, nos metamos a la parte de teledetección para hablar en detalle de cuáles son las aplicaciones de la teledetección. Y luego, hacia el final de la tarde, hacia las 6, vamos a tener un taller donde, utilizando los conceptos de sistemas de información geográfico que vamos a ver ahorita en esta presentación y los conceptos de teledetección que vamos a ver en la presentación de la tarde, podamos hacer un par de ejercicios prácticos aplicando todos estos conceptos, ¿no? Así que desde ya la invitación está puesta para que, digamos, nos acompañen durante todo el día. Y nuevamente las gracias por el interés que tienen en estos temas que, dicho sea de paso, pues hace falta promover a nivel nacional. Vamos a comenzar con la presentación de ahora, que es la de introducción a los sistemas de información geográfica. Ya hablaron un poquito sobre mí. Tengo un máster. A mí me gusta simplificar el título del máster diciendo que tengo un máster en topografía, geodesia y cartografía, aunque el nombre pomposo del máster sea máster en ingeniería geodésica y cartografía. Y como también ya lo comentaron, yo me desempeño como director general de Alpha Geomatics. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de Alpha Geomatics. Y para aquellos que tengan el interés en establecer un contacto más allá de esta ponencia, pues les comparto mi correo electrónico personal para que cualquier duda, consulta o cualquier tema en particular podamos tratarlo a través de este medio. Bien. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la ponencia de ahora? Básicamente, quería hacer una breve presentación personal, pero ya los chicos del capítulo se han adelantado y no está para nada mal sobre mi experiencia profesional y académica. Voy a hablar unos 2 minutitos sobre Alpha Geomatics para poner en contexto qué es lo que hacemos y por qué, digamos, somos patrocinadores de este tipo de congresos. Se van a dar cuenta que las actividades que nosotros realizamos están muy vinculadas con este tipo de congresos. Así que es grato poder apoyar este tipo de iniciativas. Luego vamos a hablar un poco sobre qué es la geomática, para, una vez entendido sobre qué es la geomática, pasarnos directamente a qué es un sistema de información geográfico como tal. Y luego vamos a hacer una acotación para hablar sobre los formatos de archivos que manejan los sistemas de información geográfico, donde uno de ellos es el formato vectorial y otro es el formato raster, que veo yo que se me olvidó poner aquí en el contenido.
No, perdón. Es que luego de hablar del formato vectorial, quiero hablar un poquito sobre qué es la topología, para luego justamente hablar sobre el formato raster de archivos. Luego vamos a cerrar ya nuestra ponencia hablando sobre las ventajas y las desventajas de cada formato que cada formato tiene. Y por último, hablar un poco sobre qué es QGIS y por qué, ¿cómo se llama? Recomendamos ocupar este software como software de sistema de información geográfica. Como ya lo dijeron en la introducción, si en el transcurso de la ponencia surgiera alguna pregunta, por favor colóquenla en el chat sin ningún problema. Y yo en alguna pausa que haga en la presentación voy a remitirme al chat para ver si hay alguna pregunta y responderla en el momento que la lea, ¿no? Y si no, siempre hacia el final de la ponencia va a haber un espacio de preguntas y respuestas para poder conversar al respecto de lo que se ha visto en la conferencia. Bien, bueno, paso rápidamente por esto porque básicamente ya hablaron de mí y quizás brevemente hablo sobre Alpha Geomatics. Alpha Geomatics es una empresa, una firma consultora, una empresa consultora en temas de topografía, geodesia y cartografía. Básicamente nosotros no hacemos nada más que no sea, como suelo decir de manera simplificada, medir terrenos y hacer mapitas. Ya, por supuesto que eso, como lo vamos a ver en unos momentos, involucra una serie de técnicas y de tecnologías y de conocimiento que no vale la pena tanto entrar en detalle, pero que sí sepan que, digamos, nosotros tenemos ya bastante recorrido en estos temas. Yo, como ya lo mencionaron, soy ingeniero civil y de repente me dice, mira, Edgar, ¿y vos podés hacerme un análisis estructural? Bueno, en principio sí, porque lo aprendí en la universidad, ¿verdad? Pero mi experiencia profesional no es esa. Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a temas de topografía, geodesia y cartografía. Dentro de los servicios que ofrecemos están modelado BIM de topografía para proyectos residenciales, los levantamientos topográficos clásicos que ustedes ya conocen, ¿no? El apoyo de topografía en construcciones, inventario de árboles, levantamientos topográficos para estudios de factibilidad y de diseño. Hacemos levantamientos fotogramétricos con drones y hacemos análisis y mapeos con sistemas de información geográfica, que es justamente lo que nos compete para la charla de ahora, ¿no? Aparte de levantamientos topográficos, valúos y cursos y capacitaciones. Por ejemplo, dentro de esos cursos nosotros tenemos cursos de topografía, cursos de sistemas de información geográfica y cursos de AutoCAD y de AutoCAD Civil 3D. Aparte, de tanto en tanto escribimos una entrada en el blog de la empresa que la pueden consultar en la página web. Y ahí es donde nosotros, en palabras sencillas, ponemos algunos conceptos relativos al área para que sea, digamos, de conocimiento un poco más general. También de tanto en tanto hacemos publicaciones de mapa web en nuestra página web. Hay algunos mapas sumamente interesantes, como por ejemplo podría ser un acervo de mapas históricos que tenemos, justamente que pueden consultar en la página web, donde pueden ver mapas antiguos de la región centroamericana, para que vean cómo es que eran los mapas hace bastante tiempo, ¿no? Antes de que existieran todas estas tecnologías satelitales y todo con lo que contamos ahora. Para los que gustan también seguirnos, estamos en redes sociales, ¿no? Como Alpha Geomatics, a través de Facebook, a través de YouTube, donde, al igual que en el blog, nosotros ponemos las ponencias que damos. Esta ponencia va a ir al canal de YouTube, pero hay otros videos por ahí sumamente interesantes que les pueden, buscando, les pueden resultar de interés para el área en la que se desarrollan. Y también, por supuesto, en Instagram, donde también nos pueden seguir. Bien, habiendo hecho la presentación, pues vamos a comenzar con un tópico que a mí me parece interesante, que es hablar sobre qué es la geomática. La geomática es un término que aquí a nivel nacional casi no se conoce, pero a nivel internacional, principalmente en países de primer mundo, es una cosa un poquito más conocida. Diríamos que países punteros como por ejemplo España y Canadá
hay justamente carreras que se denominan ingeniería geomática. ¿Y de dónde nace el término de geomática? Pues bueno, resulta ser que todo nace de una idea que tuvo un señor llamado Michael Pardis en el año de 1981. Michael Pardis era un ingeniero topógrafo canadiense que en 1981 hace lo que para mí, y no me canso de repetirlo, es una profecía. ¿Por qué? Porque Michael Pardis decía que hacia la salida del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, las necesidades en información geográfica tomarán una amplitud sin precedentes en la historia de la humanidad y que además los procesos tradicionales de captura de datos se volverían obsoletos ante la gran cantidad de datos de diversa índole, y aquí, por ejemplo, pongo yo datos sociales, datos ambientales, datos demográficos, que se pueden relacionar con una determinada posición geográfica. ¿Por qué digo yo que esto es una profecía? Porque, bueno, pensemos en qué año estamos, 1981. Tener un celular en nuestras manos, como bien podríamos tenerlo hoy en día, era una cosa impensable, pero impensable. Y luego, igual, aunque ya existían las computadoras, tener una computadora no era una cosa como decimos en salvadoreño, de soplar y hacer botella, ¿no? Normalmente las computadoras estaban destinadas a universidades o empresas que podían pagar computadoras. Y sin embargo, en ese contexto donde el acceso a la tecnología como lo es ahora no estaba tan popularizado, Michael Pardis dice, miren, en el futuro se van a poder vincular tantas variables a una determinada coordenada geográfica que la forma en la que estamos haciendo las cosas ya no va a ser útil. Y entonces, para mí es una profecía porque ya Michael Pardis visualizaba Waze. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo de Waze porque Waze mapea la velocidad con la que nosotros manejamos. Y si se lo piensan un poco, no hay ser humano capaz de poder procesar toda la información de velocidad que le está llegando al servidor de Waze. Entonces lo tiene que hacer una computadora. En ese sentido, Michael Pardis proponía la creación de una nueva ciencia que se llamaba o que se llama la geomática. ¿Y qué es la geomática? Pues bueno, de manera formal, la geomática es la adquisición, el modelado, el tratamiento, el almacenamiento, análisis, representación y difusión de la información geográfica a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho de otra manera, la geomática es el manejo de la información geográfica utilizando computadora. En palabras sencillas es eso, es el manejo de la información geográfica utilizando computadora. Ahora, si nos ampliamos un poquito más, la geomática es una sombrilla que envuelve a muchas técnicas y tecnologías hoy en día. Por ejemplo, la topografía ya es una rama de la geomática, ya porque toda la información de levantamientos topográficos ya la procesamos en computadora. Otro ejemplo son los sistemas de información geográfica, que son de los que vamos a hablar ahora. Otra técnica es, por ejemplo, la teledetección, de la cual vamos a hablar en la conferencia de las 2 de la tarde. Otra es LIDAR, láser escáner y así un montón de tecnologías. En ese sentido, la utilización de esas tecnologías, muchas de ellas ya las implementamos en Alpha Geomatics y es por eso es que desde el principio, cuando se me ocurrió fundar la empresa, como ya conocía yo el término, decidí ponerle Alpha Geomatics porque justamente nuestra visión es implementar todas esas técnicas dentro de nuestra empresa, de las cuales ya ocupamos muchísimas hoy en día. Ahora bien, si ya decíamos que la geomática son varias áreas, a nosotros la que nos interesa específicamente es la de los sistemas de información geográfica. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un sistema de información geográfica? Un sistema de información geográfica no es más que un software que procesa la información de cualquier índole, y es ahí donde está la potencia de los GIS, siempre y cuando esté esté vinculada a una coordenada geográfica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos por partes. Primero, un GIS es un programita. Comencemos por ahí. Es un software, ¿ya? Ahora,
Softwares los hay de diferentes tipos. Excel es un software, AutoCAD es un software, ¿ya? Pero lo que vuelve realmente un GIS es justamente que maneja información de cualquier índole que tenga una coordenada geográfica vinculada. Y cuando digo de cualquier índole, es de cualquier índole. Por ejemplo, se me ocurre variables ambientales, ¿ya? ¿En qué lugar ha llovido más? Variables sociales. ¿Cuál es el nivel de escolaridad por municipio en El Salvador? ¿Cuál es el nivel de la tasa de homicidios en El Salvador? ¿Ya? Variables, por ejemplo, de índole ingenieril. ¿Qué lugares tienen mejores proyectos para, ¿cómo se llama?, para desarrollos urbanísticos? Entonces, cualquier cosa que nosotros nos podamos poner a pensar y que podamos mapearla, todo eso se puede manipular en un GIS. Alguien dice por ahí que el 80% de toda la información de las empresas es mapeable. Habría que ver qué tan cierto es el 80%, pero diríamos que si somos un poquito más blandos con esa definición, diríamos que hay muchísima información, pero muchísima información, principalmente información de instituciones públicas, que puede ser mapeada, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hago una acotación porque, como ya les mencionaba al principio de la ponencia, los temas de cartografía son una debilidad a nivel de país. Por ejemplo, todos los años sale publicada la encuesta de propósitos múltiples para hogares en El Salvador, donde se lanzan estadísticos de los hogares que tienen luz eléctrica, los hogares que incluso tienen radio, los hogares que tienen celular, los hogares que tienen internet, y aparecen los valores estadísticos de forma tabular. Entonces, pues yo tengo un par de conocidos en la Digestic, ¿no? Y yo les digo, miren, ¿y por qué esto no lo ponen en mapas? El poder del mapa es que nosotros en un vistazo podemos vincular justamente esto que está en información tabular a una determinada coordenada geográfica, en este caso a un departamento, porque así es como publican la información. Entonces, digamos que yo, desde que regresé del máster, vengo con una campaña evangelística, si le queremos llamar de esa manera, de, miren, potenciamos los GIS, potenciamos los GIS. Hay mucha información geográfica que no se está, ¿cómo se llama?, manejando en el formato correcto. Muchas alcaldías están manejando la información geográfica en AutoCAD todavía, cuando, como lo vamos a ver al final del día de ahora, los GIS tienen una potencia enorme para poder manejar información geográfica. ¿Ya? Por ponerles un ejemplo, si pensamos en alumbrado público, que es otra de las variables que podemos vincular a una coordenada geográfica. Las lámparas de una municipalidad, no todas son del mismo año ni del mismo tipo de foco. Algunas son LED, otras son incandescentes. No todas tienen la misma área de cobertura, por ejemplo. Y muchas municipalidades manejan el alumbrado público en AutoCAD. Y entonces en AutoCAD, si a nosotros nos interesara, por ejemplo, saber cuál es el área de influencia de una lámpara, tendríamos que ir lámpara por lámpara haciéndole un circulito de, por ejemplo, 40 metros, que podría ser un área de cobertura de la luz de una lámpara. En un software de sistema de información geográfico es mucho más fácil. Nosotros le decimos al software, vaya, mira, todas las lámparas que sean LED, hacerles un círculo de 50 metros alrededor. Y todas las lámparas que sean incandescentes, hacerles un círculo de 40 metros alrededor. Entonces, no tenemos que ir lámpara por lámpara. El software lo hace en un pispás por nosotros. La ventaja es justamente que ya utilizamos mapas de carácter digital. Y en consecuencia, esto marca una diferencia importante entre la topografía clásica y lo que ya presentábamos, que era la geomática. ¿Por qué? Porque antes, para poder hacer el mapeo de una ciudad, los cartógrafos se iban a la montaña más alta del lugar y casi que mapeaban a manera de pintura, ¿no? De a dónde estaba el pueblo. No sé si han visto esas pinturas antiquísimas de los primeros mapas de los municipios de El Salvador, que en realidad más parecen pinturas que mapas, ¿no? Igual
Todas las técnicas de medición eran de carácter óptico. Muchos de los que están aquí, por ejemplo, habrán conocido los teodolitos, ¿ya? Y en los teodolitos había que tomar apunte a mano y después con reglas de cálculo calcular las coordenadas, y los mapas se hacían a mano y era un proceso lentísimo. En cambio, no, ahora viene la geomática y nos dice, no, metamos todo en la computadora, porque eso nos permite ser más eficientes con la cantidad de información geográfica que podemos vincular hoy en día. Ahora, el uso de un GIS no es desconocido para nosotros. Parece ser que presentar que es un sistema de información geográfico parece una cosa como de un software súper complejo al cual hay que dedicarle muchas horas de estudio para poder dominarlo. Bueno, digamos que sí y no, porque, por ejemplo, Google Maps, Waze, son ejemplos de sistemas de información geográfico. Google Earth es un ejemplo de un sistema de información geográfico. ¿Qué es lo que pasa? Que cada software tiene sus propias limitantes. Por decirles algo, en Waze, la variable importante es la variable de velocidad. Ya en Waze, a pesar de ser un sistema de información geográfico, no podemos hacer un mapa de nivel de escolaridad por municipio en El Salvador, porque es un GIS que está enfocado justamente al manejo de la velocidad. Luego está, por ejemplo, ¿cómo se llama? Google Maps. Google Maps es un sistema de información geográfico. Si ustedes se dan cuenta, en Google Maps ustedes pueden ir a una determinada coordenada y esa coordenada les puede decir a qué horas abre y a qué hora cierra un comercio, ¿ya? Incluso si se dan cuenta, hoy hasta nos dice a qué horas está más concurrido el negocio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que Google sí ya nos deja un poquito más de margen de maniobra, porque si de repente nosotros nos damos cuenta que hay un local comercial o hay una oficina que tiene incorrecta su hora, nosotros podemos llenar un formulario de edición y decirle a Google, fíjate que el horario de este restaurante lo tenés malo. No abre a las 8, sino que abre a las 10. Bueno, ¿qué sucede? Que esa información sube a Google, Google la revisa y luego corrige el mapa. Ya es una limitante que tiene Google Maps. Luego, ya por ejemplo, cuando entramos a temas como con QGIS, ya ahí ya son software GIS que nosotros podemos manipular directamente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Vamos a ver qué hay aquí en el chat. Veo que es un tema más de formulario. Ya, si hubiera alguna pregunta, por favor no duden en ponerla en el chat. Bien, continuamos. Vamos a hablar entonces ahora del primero de los formatos de los formatos de archivos que maneja los sistemas de información geográfica. El primero de ellos es el formato vectorial de archivos. Cuando hablamos del formato vectorial de archivos, nosotros lo primero que tenemos que decir es que es un criterio más natural de abstracción de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a pensar cómo representaríamos, por ejemplo, un río en un mapa, yo creo que todos coincidiríamos en que la forma de representar un río es una línea, ¿ya? O, por ejemplo, una carretera, una línea. Ahora, si de repente nos pusiéramos a pensar cómo representar las parcelas de catastro en un mapa, quizás pensaríamos en figuras cerradas, que en términos generales llamamos polígonos, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de pensarse las cosas. Ahora, si de repente nosotros pensáramos en mapear las gasolineras que hay en una determinada región geográfica, por ejemplo, un municipio, un departamento o a nivel de país, nosotros pensaríamos que fuera más obvio pensar en mapear las gasolineras como un punto, así como lo hace Google Maps, como un punto. Entonces decimos que es un criterio más natural de abstracción de la realidad porque rápidamente podemos vincular la información geográfica a una determinada figura geométrica, ¿ya? Por ejemplo, es mucho más fácil aplicarlo en elementos naturales o artificiales como por ejemplo los ríos y las carreteras.
Pero no solo los elementos naturales o artificiales, sino también los elementos abstractos. Fíjense qué interesante, como por ejemplo curvas de nivel y divisiones administrativas. Quizás no todos los que están acá están familiarizados con las curvas de nivel. Entonces voy a poner el ejemplo de las divisiones administrativas y por qué esto le llamamos elementos abstractos. Cada uno de ustedes vivirá en un municipio. Pensemos San Salvador, Mexicanos, Soyapango, Ilopango, Cucatancingo. Pero si se lo piensan bien, cuando ustedes piensan en el municipio, en nuestra cabeza, nosotros imaginamos el municipio como un polígono, ¿ya? Que tiene una determinada forma o una forma limitada, vamos a decir. Pero en la realidad, nadie, absolutamente nadie, puede decir hasta este cerco llega el municipio de Cuscatancingo, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las divisiones administrativas son abstractas. Es decir, en un mapa son fáciles de entender, pero en la realidad son difíciles de representar, ¿ya? Y sin embargo, a través del formato vectorial, estos elementos abstractos que en la realidad no existen como tal, podemos representarlos de manera sencilla en un mapa, porque la representación, como ya lo mencioné, lo hacemos a través de puntos, líneas y polígonos. La información geoespacial de estos objetos está muy vinculada a las coordenadas de los vértices de estos elementos y a los atributos, ojo, de cada elemento, ¿ya? De cada elemento. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir, esta lámpara, ¿qué tipo de lámpara es? Esta línea, que es un río, ¿qué tipo de río es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es su caudal? ¿Ya? Esta carretera, ¿qué nombre tiene? ¿Qué código tiene? ¿Qué tipo de carretera es? ¿De tierra? ¿O es carretera primaria? ¿O es carretera secundaria? Entonces, en el formato vectorial de archivos, nosotros nos dirigimos a cada elemento en particular. Ahora, para los que están familiarizados, este concepto de elementos vectoriales no es ajeno a, por ejemplo, programas como AutoCAD o Illustrator, por ejemplo. En AutoCAD nosotros podemos tocar cada línea, podemos tocar cada polilínea, podemos tocar cada polígono. O, por ejemplo, en Illustrator, donde pasa exactamente lo mismo. Ahora, alguien puede decir, si ya AutoCAD maneja formatos vectoriales, ¿cuál es la ventaja de manejarlos en un software de sistemas de información geográfica? La respuesta es la siguiente. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si en AutoCAD, por ejemplo, aparecen dos líneas en paralelo, esas dos líneas pueden representar el ancho de una pared o incluso pueden representar una carretera. ¿Quién le da la interpretación de qué son esas dos líneas? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para AutoCAD son simplemente dos líneas y se acabó. En un software GIS eso no pasa. En un software GIS cada objeto tiene cualidades que se denominan atributos que le dan características propias a ese objeto. Es decir, una línea que representa un río tiene un nombre, tiene una longitud, tiene un caudal asociado, por poner un ejemplo, tiene una cualidad de si está contaminado o si no está contaminado, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en los puntos de lámparas, cada punto en AutoCAD es simplemente un punto, pero en un GIS, un punto representa, si hablamos de lámparas, todos los atributos que se nos puedan ocurrir, en qué año se puso esa lámpara, en qué tipo de poste está montado, si es de madera, si es de aluminio, si es de concreto, qué tipo de foco tiene esa lámpara, que si es LED, que si es incandescente. Entonces, hay atributos a los que se le vincula a los objetos. Y esa es la ventaja de manejar la información en un software de sistemas de información geográfico y no en AutoCAD. Como mucha información, como les comenté hace unos minutos, se está manejando a nivel de instituciones públicas. Ahora, ya que hablamos de que manipulamos cada elemento, yo quisiera hablar un poquito sobre qué es la topología. ¿Y por qué la meto aquí? Porque la topología está muy vinculada con los formatos vectoriales de archivos. La topología es la rama de las matemáticas
que estudia las relaciones entre cuerpos geométricos. Ya decíamos que en formato vectorial nosotros hablamos de puntos, líneas y polígonos. Son figuras geométricas. Y la topología estudia las relaciones entre esas figuras geométricas. Normalmente las figuras geométricas, perdón, las figuras topológicas que ocupamos en geomática son los puntos y nodos, las líneas y los polígonos. Y están muy vinculados a los formatos vectoriales de archivos. La utilidad que nosotros tenemos de entender el concepto de topología en sistemas de información geográfica es que la topología establece las reglas que hay de relaciones entre los diferentes objetos de un GIS. Por ejemplo, se me ocurre, aquí les pongo los casos, digamos, los errores topológicos más comunes que puede haber, como por ejemplo los dangles o desconexiones. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una calle y por alguna razón el dibujante, el dibujante GIS o el técnico GIS hizo una pausa y se fue por un café y cuando regresó y siguió dibujando la calle, no la conectó con el punto que había dejado antes de ir por el café. Hay una desconexión. Esto es un error topológico. Porque, por ejemplo, imagínense Waze, ¿cómo entendería este error? Pensaría que la calle tiene un tope, ¿ya? Y que por tanto no podemos transitar de manera continua sobre esta calle. O, por ejemplo, otro error son los switchbacks. Los switchbacks o retornos son errores que, por ejemplo, hay que cuando nosotros hacemos un dibujo hacia adelante y luego nos retrocedemos un poquito para luego continuar. O, por ejemplo, los nodos o los loops. Lo mismo. Parecen errores que alguien puede decir, no, hombre, ¿cómo alguien se va a equivocar en estas cosas? Pues ya les digo qué pasa. Quizá un poquito más entendible son los tres últimos errores que hay, los últimos tres errores topológicos que hay. Por ejemplo, los overshoots. Esto, cuando uno está restituyendo calles, es bastante común que de repente una calle la haga pasada a donde debe de terminar. Quizás la calle debe de terminar aquí, pero por un error topológico hacemos la calle pasada. O, caso contrario, los undershoots. Calles que deberían de estar conectadas, en realidad no lo están, ¿ya? Y estos son errores topológicos. Y un software GIS detecta rápidamente estos errores. Nosotros, quizá valdría la pena poder hacer toda una capacitación de topología en sistemas de información geográfico, pero ya les digo, el software GIS, nosotros le decimos, vaya, mira, esto no tendría que pasar. Y rápidamente él recorre todas las calles y dice, fíjate que entre esta calle y esta calle hay un undershoot. Entre esta calle y esta calle hay un overshoot. En esta calle hay un loop, ¿ya? Otro, por ejemplo, error topológico son los slivers o en español enclaves. Por ejemplo, pensemos en catastro, por ejemplo, en un catastro municipal o en un catastro nacional. En un levantamiento catastral no debe de haber ni un solo pedazo de tierra que no esté catastrado. Y si de repente nosotros nos encontramos que entre dos parcelas hay un hueco, ahí hay un error topológico, claro, porque no es, esa es tierra de nadie y eso no puede estar pasando. Pero vean que aquí es donde la topología está muy vinculada con las figuras que ocupamos en formatos vectoriales de archivos. ¿Por qué? Porque a través de las figuras nosotros podemos encontrar rápidamente estos errores. Bien, vamos a ver si hay alguna preguntita por acá. Todavía nada. Continúo. Hablemos ahora del otro tipo de formato que maneja un GIS. Vale la pena decirlo desde ya. Un GIS solo maneja dos tipos de formato de archivos. El vectorial y el raster. Todo lo que no es vectorial es raster y todo lo que no es raster es vectorial. El formato raster es un formato menos natural. ¿Por qué? Porque la información se maneja a través de imágenes. En palabras sencillas, un archivo raster no es más que un archivo de fotografía. ¿Ya? Es un archivo de topografía, de fotografía. Cuando en la conferencia de la tarde hablemos de teledetección,
nos vamos a dar cuenta que la base de la técnica de la teledetección son las imágenes satelitales. Pues esas fotografías satelitales de manera formal en los sistemas de información geográficos se conocen como formatos raster. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con los formatos raster? Que la información está contenida en los píxeles de la imagen. Y entonces las unidades de observación es el área que ocupa cada píxel. Pero ¿qué sucede? Que nosotros cuando vemos de lejos una imagen raster, podemos definir hasta cierto punto de manera clara qué es cada cosa. Por ejemplo, esta es una calle, este es un río, esto es una casa. Pero cuando ya nos acercamos a la imagen, como todos lo hemos hecho, como todos lo hemos hecho alguna vez en las fotografías, ya comenzamos a notar los píxeles de la imagen. Y entonces nos damos cuenta que ya no es tan claro el límite de los objetos. ¿Por qué? Porque hay píxeles que yo les denomino píxeles de transición o, en buen salvadoreño, píxeles que no son ni chicha ni limonada. O sea, ese píxel que no es café, pero que tampoco es verde, no estamos claros si es casa o es bosque, ¿ya? En un formato raster, nosotros, la diferencia más clara que tenemos es que no podemos tratar a los objetos de manera individual. Lo que para nosotros es calle, para el programa no es más que una serie de píxeles que dan la sensación de calle. La información geoespacial, entonces, está vinculada a cada píxel en particular, ¿ya? Y al valor medio de la variable en esa área, ¿no? En este caso, si es color, si es elevación, etcétera, etcétera, etcétera. Para que entiendan claramente la diferencia entre los formatos raster y los formatos vectoriales, por ejemplo, un punto en un formato vectorial es básicamente un punto, no hay nada más que decir. Pero en un formato raster es un píxel. Una línea en formato vectorial es una serie de puntos unidos entre sí, pero en un formato raster es una serie de píxeles continuos que nos dan la idea de línea. Y un polígono no es más que una serie de puntos unidos entre sí de manera cerrada, y en un raster no es más que un conglomerado de píxeles que nos dan la idea de que hay algo que tiene características comunes. Ahora, antes de pasar a esa imagen, les voy a contar una experiencia. Yo hace poco estaba dando una capacitación en sistemas de información geográfica y había muchísima gente de instituciones gubernamentales. Y entonces les hacía la misma presentación que les estoy haciendo ahorita y les hacía una pregunta a ellos. ¿A ustedes qué les parece mejor? ¿El formato raster o el formato vectorial? Y entonces había ahí una discusión, ¿no? Unos decían formato raster, otros decían formato vectorial. Y los que decían formato raster decían, no, hombre, los de formato vectorial están locos, o viceversa, ¿no? La respuesta es, a la pregunta, más bien dicho, la respuesta a la pregunta, ¿cuál formato es mejor? La respuesta es, depende de varias cosas. Depende de los análisis que estemos haciendo y depende de la información que estemos procesando. Les voy a poner el siguiente ejemplo. En el municipio de San Marcos, no nosotros, sino que en el municipio de San Marcos se quería diseñar una biblioteca municipal. Entonces el estudio de arquitectura que estaba diseñando la biblioteca municipal estaba interesado en conocer cuáles eran las zonas más calientes del municipio para poder hacer el diseño arquitectónico más eficiente. Si la biblioteca municipal se ponía en una zona caliente, eso significaba que había que invertir más en aires acondicionados y en consecuencia a largo plazo más gasto en energía eléctrica para poder mantener el edificio aclimatado. Entonces, a priori, alguien puede pensar, bueno, para hacer un mapa de temperatura del municipio, agarro un termómetro, voy a un punto del municipio, tomo la temperatura que me dice el termómetro, anoto la coordenada y me voy a otra parte del municipio, tomo la temperatura que me dice el termómetro, anoto la coordenada y así voy, ¿no? De lugar en lugar en el municipio. Ese, por ejemplo, es un claro enfoque de información vectorial de tipo punto, pero no es un enfoque práctico. ¿Por qué? Porque entre lo que yo me desplazo de un punto a otro en una extensión tan grande como un municipio,
se pueden dar varios cambios de temperatura que no vale la pena. O que, digamos, metería ruido en el modelado de temperatura. Entonces vine yo y le dije al estudio de arquitectura, miren, lo que podemos hacer es hacer un análisis con imágenes satelitales. Hay imágenes satelitales que proporcionan temperatura del municipio. De esto vamos a hablar justamente en la parte de teledetección, en la charla del mediodía. Entonces, se hizo el procesamiento con imágenes satelitales y se generó este mapa de temperaturas del municipio de San Marcos para una fecha en específico. Si ustedes se fijan, desde lejos no parece haber problema con este mapa, ¿no? Pero en realidad aquí lo que hay es una combinación de información raster y de información vectorial. La información de temperatura está en formato raster. ¿Y cómo sabemos que está en formato raster? Bueno, está en formato raster porque yo la procesé, ¿verdad? Pero más allá de eso, porque no sé si alcanzan a ver que se ven como los cuadritos de los píxeles de la imagen, ¿ya? Entonces, esto convenía manejarlo en formato raster, ¿ya? Y en la conferencia de la tarde vamos a hablar de las resoluciones de las imágenes satelitales. Pero si se fijan, el límite municipal no está pixeleado. ¿Por qué? Porque el límite municipal está en formato vectorial, ¿ya? Entonces, ¿cuál formato es mejor? Depende de la información que vayamos a manejar. A veces es únicamente raster, a veces es únicamente vectorial y a veces, como en este caso, se necesita la combinación de ambas para poder generar una cartografía. Me parece que por aquí hay alguna pregunta. Por aquí la voy a aparecer. Dice, buenas tardes. Tengo una duda. ¿Hay algoritmos desarrollados para identificar los píxeles de transición o píxeles que puedan representar, por ejemplo, la orilla entre agua y terreno? Bueno, sí, la respuesta es sí. Hay un proceso en sistemas de información geográfico que también valdría la pena toda una ponencia por aparte, que se llaman clasificaciones. Y clasificaciones hay de dos tipos, clasificación supervisada y clasificación no supervisada. Quizá la más fácil de explicar es la clasificación supervisada. En la clasificación supervisada, lo que uno hace es enseñarle al software, como entrenar al software y decirle, mira, este píxel es un píxel de calle. Ah, pero este píxel también es un píxel de calle. Y este píxel también es un píxel de calle, y este también es un píxel de calle, y este también es un píxel de calle, pero fíjate que le está dando la sombra, sin embargo, es un píxel de calle. Y este píxel es un píxel de calle, ¿verdad? Que quizás no es tan claro, pero es un píxel de calle. Entonces, bueno, se entrena al software por este método que se llama clasificación supervisada, y por eso es que se llama supervisada, porque nosotros supervisamos o entrenamos al software para que entienda qué es qué. Entonces, se entrena el software en unas clasificaciones, en unas clases, se llama calles, edificios, vegetación, por decirles algo. Y el software en automático corre un proceso de clasificación y él nos devuelve justamente las zonas donde hay esas clases que nosotros hemos definido. En los píxeles de transición, lo que hace él es ver qué valor predomina en ese píxel. En palabras sencillas, ¿no? ¿Este software es más cafecito o es más verde? Es más cafecito. Ah, entonces es casa. ¿Este software es más cafecito o es más verde? Ah, es más verde. Ah, entonces es grama, por decir algo. Entonces, sí, si les interesa, pueden poner en internet clasificación supervisada y hay muchísima bibliografía sobre el tema de clasificación supervisada. Espero haber respondido la pregunta. Bien, ahora hablemos de las ventajas y las desventajas de cada formato. Hablemos primero en términos positivos. ¿Cuáles son las ventajas de cada formato? Bueno, en el caso de los formatos vectoriales, la estructura de los datos es más compacta. ¿Por qué? Porque se almacenan solo los datos digitalizados, ¿no? Por lo que requieren menos memoria para su almacenamiento y tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? En un formato vectorial de información geográfica, pensemos, por ejemplo, en ríos, solo aparecen en la capa de ríos las líneas de los ríos, ¿ya? Entonces eso es menos memoria. En cambio, en un formato raster, cuando nosotros queremos mapear
ríos, tenemos que mapear la vegetación, tenemos que mapear, ¿por qué? Porque es una imagen. Entonces, eso pesa muchísimo más. Justo, por ejemplo, nosotros hacemos levantamientos fotogramétricos en la oficina, ¿ya? Entonces, un levantamiento fotogramétrico con dron de un área de más o menos unas 15 hectáreas, solo la imagen de fotogrametría podría pesar hasta unos 5 gigas en algunos casos. Entonces, o sea, estamos hablando de que el raster pesa mucho más porque no solo tiene la información que nos interesa, sino muchísima información más. La codificación de topología en el caso del formato vectorial es mucho más eficiente, ¿ya? Porque es más fácil ver cuál es la relación entre figuras geométricas, ¿no? Hay una buena salida gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se pixelea conforme hacemos más zoom. El ejemplo del mapa de temperaturas de San Marcos es un ejemplo. Tiene mayor compatibilidad con bases de entornos, perdón, con entornos de bases de datos relacionales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros podemos tener información en un Excel y esa información en Excel es mucho más fácil vincularla a objetos vectoriales que a un raster. Por ejemplo, los datos son más fáciles de mantener y actualizar si no son tantos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una ruta de un tren de aseo, rápidamente se puede cambiar esa línea y poco más. Y en algunos aspectos, ¿verdad? Permite mayores capacidades de análisis, como por ejemplo redes, áreas de influencia y temas de ese tipo. En el caso de raster, la ventaja es que los datos, el formato de datos es bien simple. Es una imagen y se acabó. No tenemos que estar lidiando con puntos, líneas y polígonos. Las operaciones de superposición son más sencillas porque básicamente pasamos una capa encima de la otra y se acabó. Y es un formato óptimo para variaciones altas de datos. Si ustedes piensan en cómo ha crecido la mancha urbana de San Salvador, es mucho más fácil visualizar cada fotografía, ¿verdad? Que ir pensando en dibujar cada una de las parcelas nuevas que se ha venido creando en el tiempo. Y es un buen formato para el almacenamiento de imágenes digitales. Ahora, ¿qué ventajas, qué desventajas existen? Bueno, las mismas, pero al revés. En el caso del formato vectorial, la desventaja es que el formato es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay puntos, líneas y polígonos. Las operaciones de superposición son más difíciles de implementar y de representar porque básicamente un punto sobre una línea es bien complicado. Hay una eficacia reducida en la variación alta de datos, por lo mismo que les comentaba, ¿no? Si quisiéramos hacer un análisis histórico del crecimiento urbano de San Salvador, hay que ir casi que dibujando a mano cada año esa variación. Es un formato más laborioso de mantener, justamente por lo mismo que acabo de comentar. Y en el caso raster, el mayor requerimiento de memoria para almacenamiento. Lo que yo les contaba, una imagen de dron puede pesar gigas de gigas. Las reglas topológicas son más difíciles de implementar por lo mismo de los píxeles, ¿no? Y en el caso de las salidas gráficas son menos vistosas. Lo acabamos de ver en el mapa de temperaturas de San Marcos. Pues eso. Y luego, en el caso de ya entrar propiamente en qué es un software GIS, vamos a hablar en específico de QGIS. Así como en el mundo hay team vectorial y team raster, en el tema de los software GIS hay básicamente dos grandes equipos, el team QGIS y el team ArcGIS, ¿ya? En muchas instituciones de gobierno se maneja ArcGIS y normalmente los funcionarios casi siempre son team ArcGIS. ¿Cuál es la mayor ventaja de trabajar con QGIS? Que para mí es la que le da la paliza a ArcGIS. Bueno, quizás primero comenzar hablando de que antes QGIS se llamaba Quantum GIS, así que tal vez a algunos se les haga familiar el nombre. Quantum GIS, pues Quantum GIS hoy es QGIS. Bueno, hoy desde hace bastantes años. Esta es la principal ventaja de QGIS. Es un software libre y de código abierto. En palabras sencillas, es un software completamente gratuito. Y por gratuito completamente me refiero a que no hay que pagar absolutamente nada, no es una licencia educativa y responde muy, pero muy bien a proyectos profesionales. De hecho, nosotros en Alpha Geomatics solo ocupamos QGIS, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente tiene el mismo rendimiento y o sea, hace lo mismo que ArcGIS,
pero gratis. Y las licencias de ArcGIS cuestan varios miles de dólares al año. Esa es otra campaña de evangelización que yo traigo, porque yo, por ejemplo, que estudié en Europa, allá en Europa todo el mundo ocupa QGIS. Por lo mismo, porque es un software robusto, porque detrás de QGIS hay una serie de desarrolladores que vuelven muy robusto al software. Hay varias formas de, entonces dice alguien, bueno, ¿y cómo se sostiene QGIS? Hay varias formas de apoyarlo, ¿no? Una es que de repente, si encuentran algún error en QGIS, se puede reportar. Otra es que hay bastantes foros a lo largo de la web donde se responden consultas acerca de cómo hacer un proceso en QGIS. Y aquí vale la pena decir que hay bastante comunidad QGIS de habla castellana. En España, QGIS es un software de bastante uso y hay un montón de foros y blogs que hablan de QGIS. Entonces, básicamente, basta con poner la palabra mágica QGIS en un buscador y ya, ¿cómo se llama? Aparecen un montón de soluciones. ¿Cómo hacer tal cosa en QGIS? ¿Ya? ¿Por qué QGIS hace tal cosa? Y hay siempre hay un foro para ese tipo de preguntas. Se puede colaborar haciendo manuales de usuarios, con la traducción del software, desarrollando plugins y ya si les apetece un poquito más, haciendo donaciones económicas. Si quieren descargar QGIS, que es algo que vamos a ocupar en el taller del final del día, les dejo por ahí el enlace y si no, ponen siempre en Google descarga de QGIS. Y quizás lo único que vale la pena comentar es que ustedes tienen que descargar la versión 3.16, que es la más estable. La versión más reciente es la 3.20, pero podría tener algún par de errores por afinar todavía. Entonces, la 3.16 ya está probada y recontraprobada de que no da errores, así que si quieren, ¿cómo se llama?, incorporarse al taller del final del día, la versión 3.16 es la que les recomiendo. Bien, por mi parte, eso sería todo. Estoy abierto a las preguntas y responder a esas preguntas en el tiempo que los organizadores consideren a bien. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente por brindarnos sus conocimientos. Ahora vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas. Se les solicita que escriban la pregunta completa como comentario en el chat por si tienen alguna duda y yo se las voy a leer al ponente. O igual y si alguien levanta la mano y quiere activar el micrófono, bienvenido es. Por ahí hay una pregunta que hace Rafaela. Dice, ¿cuáles son los requisitos mínimos en una laptop para el manejo de GIS? Es una pregunta bastante común. La respuesta es que depende. En términos generales, no hay requisitos mínimos. Pensaríamos que una computadora con un procesador i3 y al menos unos 4 GB de RAM es suficiente para los procesos básicos de los sistemas de información geográficos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que conforme nosotros vamos haciendo procesos más avanzados, va a demandar más recursos de la máquina. Por ejemplo, nosotros las que ocupamos aquí en la oficina son i5 con 8 de RAM. Tampoco es algo extraordinario, pues. Si ustedes están iniciando en el mundillo GIS, una computadora básica como una i3 con 4 de RAM les va a bastar para los procesos más básicos y generales, diría yo. Les va a alcanzar para suficiente, ¿ya? De hecho, si ustedes se meten a la página de QGIS, se van a dar cuenta que QGIS no tiene unos requerimientos mínimos. ¿Por qué? Porque todo depende del uso que le den al software, ¿ya? Del uso que le den al software. No sé si eso responde la pregunta. De ahí, Joel pregunta, ¿Alpha Geomatics da cursos gratuitos acerca de estos temas? Bueno, cursos gratuitos como tales no, siempre estamos dando ponencias
¿verdad? Como esta, donde estamos ahí, no nos guardamos nada, eso sí es cierto, ¿no? En el sentido de que yo en las ponencias lo suelto todo. Ahora, lo que sí hacemos y que, ¿cómo se llama? Y que vale la pena mencionar es que en los cursos de la empresa, los estudiantes tienen descuentos, ¿ya? Así que si hay algún interés en algún curso de AutoCAD, de Civil 3D, de topografía, de GIS, se pueden poner en contacto a través de las redes sociales de Alpha Geomatics y mencionan de que son estudiantes y ya, ¿cómo se llama? La persona encargada les va a pedir algún comprobante como un carnet o materias inscritas y ya los estudiantes tienen descuentos significativos en los cursos, no se les deja mucho más baratos. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí hay una pregunta más que nos la hace Lizardo Ariel Arias. Para el estudio de la biblioteca, ¿el formato vectorial se utilizó para delimitar el área? Y también si se utilizó imagen satelital o otro tipo de imagen para mapear la temperatura de la zona. Vamos a ver, para el estudio de la biblioteca el formato vectorial se utilizó para delimitar el área. Correcto, correcto. Justamente para eso se hizo. En el taller que vamos a tener al final del día, vamos a hacer, digamos, algunos cálculos con teledetección y nos vamos a dar cuenta que, de hecho, para los que están inscritos se les ha compartido la capa de municipios y departamentos de El Salvador. Entonces nosotros podemos hacer, que decirle al software, mira, recórtame la imagen a la forma de este departamento, ¿ya? Entonces, digamos, el formato vectorial justamente sirvió para eso. Y luego dice, ¿se utilizó imagen satelital u otro tipo de imagen para mapear la temperatura? Correcto. Se utilizaron imágenes del satélite Landsat 8, que tiene un sensor de temperatura. Lo único que sí vale la pena mencionarlo, y esto motivando a la participación de las demás ponencias, o sea, no es tan fácil como decir, descargo la imagen y ya estuvo, vea. No, esa imagen hay que procesarla. Entonces, eso es parte de la técnica de teledetección, porque la imagen como tal no tiene valores de temperatura, tiene algo que se llama valores digitales. Y esos valores que tiene cada uno de los píxeles, se les mete una fórmula y así es como se devuelve temperatura. Y luego a ese resultado se le aplican colores, siempre utilizando el software GIS, para poder decir rojos zonas más calientes, azules zonas más frías. ¿Ya? Entonces es todo un proceso, no es como me bajo la imagen y se acabó. Espero haber respondido la pregunta, Lizardo. Luego, Luis dice, ¿existe una base de datos abierta de información geográfica nacional? Bueno, al respecto de eso, fíjense que nosotros en el blog de Alpha Geomatics tenemos una, déjenme un segundo, quiero ver, Geoportales, creo que se llama, Tenemos una entrada del blog, déjenme un segundo, déjenme buscarla. Página de consulta y descargas. Hace bastante tiempo nosotros en la oficina, digamos, escribimos un blog sobre páginas de consulta y descarga de mapas de El Salvador. Entonces, es del 2019 esta entrada, como pueden ver. Entonces, poníamos los geoportales de las instituciones gubernamentales y cómo se descargaba esa información y todo lo demás. La verdad sea dicha, y esto es cierto, pues, y lo manifiesto hasta con cierta molestia. Conforme ha avanzado el tiempo, cada vez estos geoportales funcionan menos. De hecho, algunos se han cerrado. De hecho, posiblemente se han redireccionado o ya no existen, pues. Pero esos enlaces que teníamos en ese momento, poco a poco funcionan menos y eso no debería de pasar. La información geográfica nacional debería de estar disponible para todos. O sea,
en España, por ejemplo, en Europa en general, uno se mete al geoportal de las instituciones gubernamentales y de ahí puede descargar ubicaciones de hospitales, ubicaciones de paradas de buses, basureros, escuelas, universidades, y todo sumamente fácil, sin necesidad de cómo se llama, de loguearse o de pagar. Toda la información geográfica a nivel de Europa es completamente gratuita, no se paga nada. Así que bueno, tenemos ese blog que con la pena del mundo se van a dar cuenta que si se meten, algunas cosas funcionan y otras cosas no, pero no es que dependa de nosotros, es que son las mismas instituciones las que poco a poco han ido cerrando los accesos a este tipo de información. Luego, Julio dice, ¿los archivos shapefile son compatibles entre ArcGIS y QGIS? La respuesta corta es sí. Los archivos shapefile se pueden abrir en ArcGIS y en QGIS. Ahora, es importante mencionar que los archivos shapefile cada vez están en desuso por una razón. Los archivos shapefile en realidad son varios archivos a la vez. O sea, una capa de información geográfica que esté en formato en shapefile, en realidad son 5 o 6 archivos a la vez. Ustedes olvidan compartir uno de esos archivos y ya la capa no funciona. Entonces, en un proyecto donde, ¿cómo se llama? Hay varias capas involucradas. En un proyecto profesional puede haber 20 capas involucradas, imagínense, y cada capa, si se maneja en formato shapefile, tiene 6 archivos, estamos hablando de 120 archivos. Entonces ya no es tan práctico y ya en el primer mundo ya casi no se suele ocupar shapefile. Aquí todavía seguimos ocupando bastante shapefile, pero ya no es lo aconsejable. Hoy se suele ocupar un formato de archivo que se conoce como GeoPackage. Y de hecho, ¿cómo se llama? Tenemos una entrada en el blog de Alpha Geomatics, ahí es donde les digo yo, ¿verdad? Que siempre estamos poniendo cosas que podrían ser interesantes, que literalmente le hemos llamado ya no uses shapefile, ¿ya? Y en esta entrada explicamos por qué ya no es recomendable manejar shapefile. O sea, es justamente una de las razones más potentes es justamente esto, ¿no? Que una capa son varios archivos entre sí, ¿ya? Y ahí expongo las razones. Bueno, yo creo que con eso estamos. No sé si habrá alguna otra pregunta antes de finalizar. Creo que de parte de las preguntas, solamente eso. Okay. Solo queda agradecerle nuevamente por brindarnos sus conocimientos y vamos a proceder a la lectura del diploma. Okay. Bien. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente certificado de reconocimiento a Edgar Santiago Granados Martínez por su participación como ponente en el webinar denominado Introducción a GIS en la ciudad universitaria, viernes 13 de agosto de 2021, y firmado por nuestras autoridades, el doctor Iván Alvarado y la bachiller Fernanda Torres, que es presidente de IEEE, el capítulo GRS, y el doctor Edgar Peña, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ok, muchas gracias. Les deseamos muchos éxitos en su proyecto y también agradecer a nuestros patrocinadores, la Geo y Alpha Geomatics. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.